Estéreo Fe, la radio hecha por cucuruchos, para cucuruchos. Hoy es un nuevo día, no necesito más para saber que tú me amas. Fue suficiente despertar. Hoy es un nuevo día, no necesito más para saber que tú me amas. Fue suficiente despertar. Cuando abro mis ojos pienso lo afortunado que soy. Una sonrisa invade mi rostro. Puedo decirte que hoy es un nuevo día, no necesito más para saber que tú me amas. Fue suficiente despertar para saber que tú me amas. Fue suficiente despertar. Amigos del Ministerio del Kyrios y de Estéreo Fe, muy buenas noches. Qué gusto, qué bendición poder estar pues ya prácticamente en el segundo jueves oficial del mes de enero, arrancando con esta serie de programas que, como todo lo que hemos hecho en los últimos meses, lleva como objetivo el podernos apoyar no solo a través del amor de Dios, sino que también del conocimiento de los profesionales que nos harán saber un poco más sobre cómo poder ir caminando paso a paso y cómo ir mejorando, no solo como seres humanos, sino como buenos cristianos. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Enrique Ponza. Muchas gracias, bienvenida licenciada. Gracias, Néstor. Vamos a iniciar esta primera experiencia del podcast, poniéndonos en las manos del Señor, cubriéndonos con la sangre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias por este momento, gracias por esta experiencia que tú nos pides y nos has puesto en nuestros corazones. Estamos cumpliendo acá tu voluntad para que tú nos dirijas, conduzcas a través de Jesús, tu Hijo amado, y a través del Espíritu Santo, acompañado de Mamá María. Padre, te pedimos que bendigas este lugar, que lo selles con el sello bendito de tu Santo Espíritu, que lo ungas con tu preciosa sangre, y que cada lugar y cada bendición esté protegido por ello, para que Satanás sepa que el único Señor de señores y Rey de reyes eres tú. Te pido que le des la autoridad a Jesús y al Espíritu Santo, para que puedan obrar esta tarde, y a Mamá María, para que puedan obrar esta tarde con la autoridad que les has otorgado, a través de la purificación, limpieza, perdón y establecimiento del plan que tú tienes a través de Jesús. A ti, Jesús, te pedimos que pongas tu nombre, sobre todo nombre, en este lugar bendito y en cada uno de nosotros, para que tengamos esa protección y que nos purifiques con esa sangre preciosa y el agua de tu costado. Espíritu Santo, te pedimos esta tarde en el nombre de Jesús que te derrames con poder y con autoridad, Padre, y a ti, Jesús, en el nombre de Jesús, les pido que en especial esta tarde sea una tarde de unción, de revelación y de dirección a través de este poder y del Espíritu Santo. Extiende tus alas benditas, sintamos esa sombra bendita y guíanos y condúcenos al propósito, al objetivo que el Padre tiene para esta tarde. Gracias por la obra que van a hacer.
Gracias, Jesús. Y a ti, Mamá María, te invitamos a que sigas intercediendo, que estés con nosotros en presencia aquí en este lugar, que nos cubras con tu manto poderoso y nos rodees con tu rosario bendito. Gracias por toda la obra y toda la experiencia y toda la oportunidad que hoy nos das. Nos ponemos en tus manos para que esto salga de acuerdo a tu voluntad y pon en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestras bocas todo lo que tú quieras, Padre, para que se lleve de acuerdo a todo el propósito, el objetivo que tú quieres llenar. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Definitivamente a través de la vida nos vamos encontrando con muchas situaciones, pues por un poco adversas, por un poco complicadas económicamente. Muchas veces podemos llegar a decir, es que Dios me abandonó, es que, pues no sé, un montón de cosas, y tope de tarjetas de crédito, deudas por acá, deudas por allá, una desorganización financiera total, y terminamos culpando a Dios de eso, de que es lo más triste. Y pues hoy iniciamos este proceso de cómo sanar nuestra economía, cómo a través del orden, la planificación y la acción podemos mejorar, y por supuesto por la guía de Dios, cómo podemos mejorar esta parte que en algún momento puede ser que nos esté afectando. Según estudios, hay un 80% de la población mundial que tiene problemas económicos. Un 80% de la población mundial. O sea, no necesariamente es por falta de ingresos, sino que en su mayoría de casos es por una mala administración financiera. Así es de que para empezar a tratar un poco el tema, vamos a presentarles a la licenciada Dayana Aceituno, quien pues estará compartiendo con nosotros hoy este tema, y pues a quien le damos la más cordial bienvenida al Ministerio del Kyrios y a Estéreo Fe. Muchas gracias, por el contrario, a ustedes por permitir estos espacios que nos acercan a Dios, ¿verdad? Y que de pronto uno cree que los temas financieros están un poquito desvinculados, pero vamos a encontrar con que en la misma Biblia hay muchísima sabiduría relacionada con cómo gestionamos nuestras finanzas, cómo gestionamos nuestros talentos, y de esa cuenta que podamos ser buenos administradores de todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido tan grandemente. De acuerdo. ¿Cuál es tu experiencia un poquito en esto, licenciada, para irla conociendo? Muchas gracias. Tengo 14 años de trabajar en temas de educación financiera, y pues una certificación que ahora ya existe como educadora financiera de calidad. Y créanme que yo encontré en este proyecto y en este tema una misión de vida, y estoy pues por acá muy contenta de poder compartir con ustedes hoy este tema. ¿Cómo podríamos empezar el tema, licenciada? Creo que, como bien señalaba Néstor, uno de los temas es cómo nosotros logramos sanar, cómo logramos esa salud financiera, cómo logramos alcanzar el bienestar. Y hay 5 elementos clave para ello. Uno de ellos es que nosotros tengamos metas, que nosotros tengamos planes, que tengamos ideas, ¿verdad? Y quisiera
compartir y que empezáramos por dar lectura a una cita que nos puede ir acercando a esta idea de cómo nosotros hacemos planes, pero también estos planes nos sentamos, como esta cita nos va a referir, a analizar cómo estamos para alcanzarlos y por supuesto dejarlo también en manos de Dios. Entonces esto lo podemos encontrar en San Lucas 14, 28, donde vamos a conocer un poquito más sobre estas ideas de cómo podemos ir construyendo nuestras metas financieras. Por ejemplo, está bien, la palabra dice ahí que supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Yo pienso que los proyectos financieros también tienen altos riesgos. Y dentro de este proceso financiero, cuando nos habla el Señor de acá, nos explica básicamente la forma como debemos ver las situaciones, pero también nos explica también cómo debemos ver los riesgos. ¿Por qué razón? Porque yo, para poder tener un proceso financiero de alto rango, o empiezo de cero, que no puedo, que lo tengo que trabajar a largo plazo, muy largo plazo, o empiezo con una base que ya tengo. Dentro de la base, claro, tenemos que revisar nuestro hoy, lo que yo tengo hoy, cómo estoy preparado hoy, cuáles son los riesgos que puedo correr y con qué cuento para responder a esos riesgos. Y por otro lado, tengo el plan que quiero llevar, ¿ya? Pero este plan lo optimizo muchas veces y lo magnifico muchas veces a cosas que están sujetas a muchos procesos de otras personas. Y ese riesgo de muchos procesos de otras personas nos llevan a nosotros a no medir adecuadamente el riesgo. Muchas veces no es que no hayamos hecho una preparación, sino los riesgos nos superan. Y no estamos preparados para enfrentar ese tipo de situaciones. Y al no estar preparados para enfrentar ese tipo de situaciones, aunque hayamos hecho una buena planificación, no llegamos a alcanzar el proceso. ¿Cuál es su experiencia en esa fase? Uno de los elementos que yo le llamo encender el Waze financiero es precisamente situarnos en ese punto de partida. Decir, bueno, ¿en dónde estoy hoy? ¿Cuál es ese objetivo, ese punto al que yo quiero llegar? Y seguro en el recorrido voy a encontrarme con estos riesgos, con estas situaciones. Recordémonos de aquel sueño y que recurrentemente solemos hacer referencia a las vaquitas flacas y a las vaquitas gordas, ¿verdad? Pueden haber épocas en las que estemos enfrentando una situación de vacas flaquitas. Pero hay épocas en las que cuando hay bonanza, hay cosecha y las vaquitas están más bonitas, ¿verdad? Podemos prepararnos e ir encontrando la manera de mitigar esos riesgos. Hay un tema que es eminentemente inherente al tema financiero y es el riesgo. De hecho, cuando nosotros invertimos, la relación riesgo y ganancia suele ser directa, es decir, mientras más yo quiero ganar, generalmente más estoy arriesgando. Entonces, uno de los elementos que podemos encontrarnos con esto es hacer inversiones prudentes, conocer cuáles son esos elementos de riesgo para nosotros poderlos ir preparando, ¿verdad? Pero eso va a ir como parte de esos objetivos, de esos planes que nosotros tenemos. Y conversábamos antes también que otro de los puntos principales para ir logrando esta situación de salud financiera es tener estrategias para ser resilientes. Y ser resilientes es esta capacidad que tenemos de resistir, de reparar, de restaurar de pronto alguna situación que ha llegado, nos pega de frente como un choque, ¿verdad? Como una situación en la que nosotros de pronto no estamos preparados, pero hay mecanismos para que podamos ir fortaleciendo esta resiliencia. Sí. Digamos, parte de la resiliencia es saber adaptarse a los momentos difíciles, ¿ya? Tener esa fortaleza, tener esa visión, tener ese objetivo claro y fortalecerse uno emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Estando claro en eso,
hay un factor que casi nunca se toma en cuenta y que es un desconocimiento que casi todos tenemos en la vida y que cuando nos vienen muchas veces los problemas difíciles en la vida, decimos como no aprendí y estudié eso. Por ejemplo, hay muchas normas financieras que no conocemos. Hay muchas normas legales que desconocemos y que con mucha facilidad se cometen errores jurídicos muy fuertes. Y hay un desconocimiento básico hasta para manejar a los trabajadores, que eso también nos causa unas penalizaciones y unas circunstancias, y que de verdad cuando hacemos los planes, ese riesgo ni siquiera los tomamos en cuenta, ni siquiera tratamos de visualizarlo, ni siquiera tratamos de llevarlo. Cuando lo importante, como decíamos al principio, es entender cuál es el plan y en dónde estoy parado y cuál es el objetivo tal, y digamos, y hacer un como conocimiento legal, jurídico, administrativo, impositivo también, para poder ir en ese enfoque y tratar de mejorarlo muchas veces. Porque, por ejemplo, casi nunca, cuando se hacen los presupuestos, se ven los precios, los problemas legales que vienen en sí. Digamos, los imprevistos son muy bajos. Normalmente los imprevistos los dan con el 5%. Y esos imprevistos a veces superan hasta el 20%. Sobre todo cuando son circunstancias laborales. Y sobre todo cuando son cosas que no hemos tenido el cuidado de llevar y que las multas impositivas son demasiado fuertes. En todo este proceso lo interesante es tener claro el proceso que uno no puede solo arrancar. Creo que aún financieramente no puede uno arrancar solo un proceso, tiene que tener unas asesorías en muchos aspectos, en muchos procesos, y que dentro del presupuesto del plan a veces no los consideramos, que son los indirectos inmediatos. ¿Cómo manejan, usted me hizo su libro, cómo en el libro... ¿Cómo se llama el libro? Ordena, planifica y acciona para transformar tus finanzas. ¿Qué finanzas. sugerencias da usted a ese aspecto? Bueno, miren, ya cuando nos referimos más específicamente a nuestras finanzas personales, un ejercicio que nos puede funcionar es ir haciendo anotaciones, registro de los gastos que nosotros hacemos durante un mes, no de los que estamos proyectando, sino de los que estamos realmente haciendo. Y entonces vamos apuntando en una libreta, los que les gusta, porque son más tecnológicos, un teléfono, en un Excel, en una aplicación, ir anotando, y uno se va dando cuenta todas esas cositas que no previmos desde el inicio y que solemos llamar gastos hormiga. Estoy segura que muchos por aquí han escuchado de qué se trata el gasto hormiga. Esos pequeños gastitos que pensamos que son chiquititos y entonces no se notan, no se sienten, pero que al sumarlos son una cantidad de dinero que nosotros... La idea que hoy quisiéramos compartir es que no los veamos como los tengo que dejar de hacer, porque entonces sufrimos, ¿verdad? Sino que no llegaríamos a tener ningún plan. Imagínense, sí, sino que lo podamos ir viendo como algo que nosotros podemos reubicar a ese objetivo, a esa meta que queremos alcanzar. Entonces, este ejercicio nos puede funcionar como uno de los puntos de partida para conocer en realidad a dónde se está yendo nuestro dinero. Otro punto que nos puede ayudar muchísimo es tener lo que muchos llaman un fondo para emergencias. A mí me gusta más ponerle un nombre bonito. Un fondo de bienestar financiero, un fondo de paz, un fondo de tranquilidad. Cada uno pongamos el nombre que más nos transmite como esa certeza que en caso de un imprevisto de pronto no podemos evitar que las cosas pasen, pero sí nosotros estar mejor preparados para que cuando ocurran no tengamos que recurrir a fuentes caras para un financiamiento o a otras formas para resolver la situación, sino que podamos tener la certeza que ahí tenemos ese resguardo, ese recurso, que en algunos casos se menciona puede ser el equivalente a 3, 6 meses de nuestros gastos o de nuestros ingresos. Creo que depende mucho de qué tan robusto quiere uno que sea este fondo. Lo importante es que podamos ir teniéndolo, incluso las empresas también, ¿verdad? Para ir cubriendo estos aspectos que es necesario y que, como les digo, un día lluvioso no lo podemos evitar, pero sí salir con un paraguas, con unas botas, con una capa, mejor preparados para cuando esto ocurra.
Definitivamente llama poderosamente la atención en algún momento de nuestra vida. Siempre o conocemos o hemos estado involucrados en un aspecto más, híjole, troné a sapo. ¿Y qué pasa cuando no estamos preparados, verdad? Porque, o sea, en algún momento pues puede estar ese colchoncito, qué bonito, pero ¿y si no? O sea, ya cuando tienes, como dicen vulgarmente, la soga al cuello, que ya tienes que salir por subterráneo, porque en la puerta te están esperando los de Electra, por la puerta de atrás están los de la Curazao, y no sé, o sea, 10,000 deudas, pero ¿cómo aferrar a una idea de que sí, yo voy a salir de esto, porque tengo que salir, pero eso significa, yo tengo los mismos ingresos y tengo que duplicar mis pagos? O sea, como que complica un poquito la ecuación, ¿verdad? Porque, ¿cómo hacemos? Sí, porque gastar es facilísimo. O sea, hay gente que gana 2,000 pesos y se gasta 5,000 al mes. ¿Cómo le hacen? No sé. Pero las repercusiones dentro de un año van a estar ahí y son las que estamos hablando ahorita. O sea, sí, ya me encajoné, ya los gastos hormigas se volvieron gastos de elefante, porque entonces, pero ¿cómo poder realmente cambiar ese chip de una forma inteligente para poder salir de esa crisis? Porque realmente, vuelvo a repetir, meterse en la crisis es fácil, pero ya cuando uno tiene el mismo presupuesto de ingresos y no puede alterarlo porque es lo que hay. Entonces, ¿cómo hacer para sabiamente ir saliendo de ese hoyo en el que uno solito se fue metiendo? Sí, definitivamente son situaciones en las que cuando hay sobreendeudamiento, normalmente es una situación en la que uno no llega de la noche a la mañana, ¿verdad? No es como cuando uno de repente se durmió y amanece al otro día con el ojito hinchado porque un mosquito le picó, ¿verdad? Y así amanecí, sino que va siendo como la repercusión de una serie de toma de decisiones que nos llevan a ese momento. Y el tema es que cuando ya detectamos que ahora sí, ya el agua me está llegando aquí, ya tengo la soga al cuello, ya no puedo salir, ¿ahora qué hago? Quiero salir de la noche a la mañana. Pero también es un proceso y requiere precisamente ese cambio de chip. El cambio de chip, ¿cómo es? Ir nosotros teniendo una conexión en la que, en lugar de plantearnos, es que no puedo, es que no sé, es que no tengo, porque uno se queda con esas ideas, es que como yo no tengo, como yo no sé, como no puedo, como tal cosa, irnos cambiando esas no por cómo yo ahora puedo hacer, cómo puedo optimizar mis gastos, cómo puedo empezar a generar otros ingresos. De pronto hay cosas que yo sé, de pronto hay cosas que yo tengo en mi casa que en algún momento fueron dinero y que ahí las tengo de toallero, esos aparatos para hacer ejercicios. ¿Cómo los puedo volver a transformar en recursos, en algo que me genere un ingreso? ¿Cómo yo este teléfono puedo empezar a utilizarlo para algo que me deje algo productivo? Y a propósito de lo que mencionaba Quique respecto a que tal vez solos no podemos salir, uno de los primeros pasos, por supuesto, es que nosotros ese plan, como decíamos, lo pongamos en manos del Señor para que nos guíe, para que nos acompañe. Y aquellas cosas que están en nuestras manos hacer, podamos empezar a identificarlas y hacerlas. Aquí quiero recordar también la historia de aquella viuda que decía, miren, tengo este problema con que no tengo nada, soy viuda, no tengo nada y estaba teniendo una serie de problemas. En la Segunda de Reyes nos comenta este caso en el que le recomiendan a ella, mira, ve a tu casa a ver qué tienes. Y ella va a su casa y dice, bueno, lo único que yo tengo aquí es aceite. Bueno, entonces busca con tus vecinos vasijas vacías y ella empieza a identificar como esa red de apoyo, diríamos en términos más modernos, ¿verdad? Esa red de apoyo con quienes recurrir, a quienes acudir y empezar a ver cómo ella puede, ese aceite que tenía ahí en su casa, empezarlo a transformar en algo que ahora le va a generar un ingreso. Entonces, ¿cómo hacemos? Dice uno, si ya no puedo trabajar más de tantas horas al día, el día tiene horas limitadas. Pero de repente hay cosas que nosotros sabemos,
que tenemos, decíamos, o que incluso nos llaman la atención y que pueden ser una fuente de un nuevo ingreso. Algo que está más en nuestras manos también es cómo empiezo a reorganizar y reubicar mis gastos. De aquí les quiero compartir una de las técnicas que propongo aquí en el libro, que le llamé la PQRS. ¿Qué quiere decir P? Cosas que yo puedo programar. De pronto no las necesito mañana. El televisor de no sé cuántas pulgadas para ver el próximo mundial de fútbol de la FIFA no me urge. Bueno, lo planifico, eso es algo que yo puedo tener más adelante. Q es para las cosas que nosotros podemos quitar. Está de moda estar suscrito a un montón de plataformas de streaming, videojuegos, cuestiones ahí que de pronto no las necesitamos. O hay algún hábito, es de gastito hormiga, piensen ustedes cuál es el suyo. De repente es una gaseosa, es, qué sé yo, esa es necesidad. Las damas, ¿verdad? Que vamos al salón de belleza, esa es inversión. Pero hay cositas en las que de pronto, ahorita, no quiere decir que nos vamos a privar, ¿verdad? De eso, pero que de pronto en este momento no son prioritarias. Esa es la Q. R y S se parecen, pero son cosas que yo de pronto puedo reducir o sustituir. Y aquí me voy a referir a otro que es necesidad, y es el cafecito. Está de moda, ¿verdad? Llegar a los lugares con el cafecito de cierto lugar, de tal, no sé, marca, porque le ponen mi nombre, porque le ponen, porque tiene este logo, entonces vale más. Pero qué tal que yo digo, bueno, no me voy a privar del cafecito que tanto me gusta, pero en lugar de uno diario, me tomo uno a la semana. Sí, o en lugar de ir a un buen restaurante, lo voy a hacer en mi casa. Me compro una buena libra de café, lo preparo en mi casa, me lo llevo en el termo, llego de todos modos con la manita así, pero son cosas para reducir o sustituir. Y de ahí podemos empezar a reubicar ese dinero a ese plan para nuestro pago de deudas. Y por supuesto requiere algo también muy importante, y es que en ese momento que nosotros ya detectamos que hay una situación de endeudamiento que ya está pasando un poquito más allá del 30% de nuestros ingresos, ahí decimos, bueno, esta tarjeta de crédito la voy a congelar, la voy a cortar. Y en ese momento decidir, entonces ya no voy a tener más deudas, ¿verdad? Porque si no es la técnica aquella de cavar un hoyo para tapar otro, de pronto no es muy funcional, ¿verdad? Entonces, evaluar opciones. Estaba viendo el índice de su libro y después del prólogo dice: auxilio, quiero ordenar mis finanzas. Y dice: ¿qué es lo que pienso? ¿Nos podría dar un poquito la explicación del inicio del libro? ¿En qué está basado? ¿Cómo fue que creó ese capítulo y lo fue desarrollando? Sí, ordenar es un principio que nos funciona en muchas cosas de la vida. Fíjense ustedes en nuestros entornos, cómo está nuestro closet, cómo está nuestra cocina, cómo están los entornos donde estamos. Son entornos ordenados. A veces esos entornos me refiero a que reflejan cómo estamos en otras áreas de la vida. Siempre. Y nuestras finanzas también suelen sacar como a flote ciertas situaciones que están como muy en nuestro corazón, en nuestra mente. Y cuando yo he participado en actividades de capacitación, por ejemplo, y pregunto, miren, aquí, ¿cuál es su propósito de venir a este curso de finanzas personales? Es ordenar mis finanzas. ¡Qué buenísimo! ¿Para qué? ¿Para qué queremos ordenar nuestras finanzas? Porque queremos un objetivo, porque tenemos una meta, porque tenemos un sueño. Pero a veces tenemos muchos y no sabemos por dónde empezar. Ordenar es uno de los primeros capítulos en el sentido de todas esas ideas que tenemos y que parecen una madejita enredada, nosotros empecemos a darle un orden. Y empieza con todo esto que está en nuestras ideas, como les decía, en nuestro corazón. ¿Y de dónde viene eso que pienso? Traigan a su mente de pronto algo que escucharon, algo que vieron o algo que vivieron respecto a sus finanzas personales. Tal vez alguien escuchó en casa: ¿y vos qué crees?
que el dinero crece en los árboles. O que voy al baño y ya regreso con y ahí plata. salgo con billete, ¿verdad? O de pronto escuchamos, para eso no hay, ¿verdad? No me alcanza. Y son ideas que de pronto eran la realidad, pero que empiezan a limitarnos y en nuestros pensamientos eso va quedando como una programación y esa programación se convierte en emociones, esa emoción se traslada a una reacción, a una acción y eso a un resultado. Voy a poner un ejemplo rapidito. Acaba de pasar Navidad, mi esposo cumple años el 27 de diciembre y desde que lo conocí me dijo que él no aceptaba tener un regalo 2x1 de Navidad y de cumpleaños, porque desde que era chiquito le pasaba. En su programación mental quedó esa idea que lo desvinculaba del gusto de la Navidad y de su cumpleaños, porque los hermanos recibían regalo para su cumpleaños y para nada, a él le tocaba uno por las dos. Un brunch. Un brunch. Entonces se sentía triste, ya no mucho le gustaba, diríamos, se engrinchó y pues le quedó esa emocionalidad relacionada con la Navidad, que era injusto, no me dan, no, hasta que no me quieren, ¿verdad? Por eso me dan 2x1. Y eso se fue transformando en acciones. No me gusta, no hago esto, entonces no participo, entonces no sé qué, y eso le traía un resultado, ¿verdad? Que era que no la pasaba bien. Pero eso pasa también con nuestras programaciones y esas ideas y ese chip que nos va quedando. Entonces, ordena parte de algunas ideas de dónde viene eso que nosotros estamos pensando, de alguna de esas creencias, de alguna de esas ideas que nos fue quedando de pequeños, pero que hoy escuchaba en la melodía del inicio que nos decían, Dios nos quiere liberar de pronto de esas ideas que tenemos que ahorita no nos están funcionando, tal vez las escuchamos de chiquitos, pero que en esta etapa de nuestra vida no nos funciona. Entonces, esa liberación la encontramos nosotros cuando dejamos de sustituir la presencia del Señor y la presencia de nuestra Madre Santísima en nuestra vida con cosas materiales. Yo lo interpreté así porque empieza a hacer uno compras compulsivas. Yo estaba acumulando un montón de cosas que no me servían por el simple hecho de llenar vacíos emocionales que no iba a encontrar espacios suficientes para llenarlos, ¿verdad? O como dice, porque todo lo quería llenar con cosas materiales, en tanto que de pronto lo que estaba necesitando en ese momento era un acercamiento más con Dios. Claro, y hablando de acercamiento con Dios, vamos a ir con nuestro hermano Ariel para que con esa dulce voz y sus notas musicales nos acerque más a la presencia de Dios en nuestras vidas. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, entrego todo el control y a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección.
corazón y lo que soy. Es fácil si tú me llevas de tu mano. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Bendito seas, Señor Jesús, por tu presencia. Bendito seas por tu palabra y ayúdanos a entender y que todo lo que hoy estamos platicando sea para enriquecer nuestra vida, nuestros conocimientos y podamos mejorar y con menos preocupaciones podemos alabar y bendecir tu nombre por siempre. Platicábamos en el segmento pasado de varios conceptitos muy puntuales y muy importantes. Dentro de lo que es ordena, planifica y acciona, creo, para validar nuestra economía, considero algo muy importante que a mí me ha funcionado en algunos casos, en otros no, porque no he logrado tener esa organización financiera, pero por ejemplo, el planifica. Ok, yo para Cuaresma quiero hacer X cosas, me quiero hacer una túnica nueva, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, abrir un cochinito y comenzar a meterle a la túnica. El problema es de que ya cuando casi se va llenando, voy a hacer un préstamo aquí, después lo pago, y lo que nos pasa a muchos guatemaltecos y a muchas personas, el hecho de que vamos bien con el plan de ahorro, pero de pronto hay una pequeña crisis y aquí tengo. Entonces voy a prestar de aquí y lastimosamente en la mayoría de casos ya no se recupera, o sea, ya ese préstamo se quedó como que fuera del papá o de la mamá, que ya nunca se paga. Entonces, ¿cómo podemos ir dentro de tu libro? ¿Cómo podemos ir mejorando esa área para tener un orden más estricto y no caer en ese voy a prestar de aquí? O si voy a prestar de aquí, pues no sé, tal vez pensar que se lo presten a un agiotista y que se lo tengo que pagar sí o sí. No sé, tú nos cuentas. Sí, miren, definitivamente son como estrategias, ¿verdad? Una de ellas, decíamos, es tener ese fondo de bienestar, de paz, de tranquilidad financiera. Ese es el primer ahorro que deberíamos tener, porque eso nos permite que ya las siguientes estrategias de ahorro, pues ya no tengamos, si hay alguna situación, ya no tengamos que recurrir a prestarnos dinero que no nos vamos a pagar, sino que ese fondo tiene su propósito y lo importante es que ese dinero esté en un lugar donde sea accesible, de bajo riesgo, de pronto una cuenta de depósito de ahorro, donde yo sé que puedo recurrir a eso en un lapso de unos 30 días, porque la emergencia no me va a avisar, ¿verdad? Pero que yo sé que ahí va a estar, entonces que esté disponible, de bajo riesgo y de bajo costo. Pues, un fondo para emergencias, un fondo de bienestar, está separado de mis otros objetivos o metas financieras. Yo he visto algunas alcancías que me gustan mucho que tienen 4 divisioncitas, entonces dice meta, ahorro para emergencias, inversión, jubilación. Entonces imaginemos esa alcancía con esas subdivisiones. Yo propongo, basado en un método que se llama las 7 cuentas, que vayamos entonces haciendo divisiones y nuestros ingresos como que fueran llavecitas, ¿verdad? De grifos, empiecen a irse por aquí para cubrir mis gastos esenciales. Aquí tengo esto que es para cubrir mi nueva túnica, mi nueva madrileña, el nuevo vestido negro, ¿verdad? Por aquí voy a tener para parece que fuera difícil, pero una vez encauzamos y le encontramos esa conexión con lo que vamos a lograr, se empieza a volver un hábito. Y muchas veces se trata más del hábito. Fíjense que ese gastito hormiga, de pronto si nosotros lo convertimos en un ahorro visual donde lo podamos ver, pues empieza a volver nuestro amigo, porque ahora va a ir destinado, como les decía, es reubicar. Tal vez ya no me voy a este café, esta gaseosa, este panito, lo voy a empezar a reubicar en este punto donde yo quiero tener. Y algo bien importante que para construir hábitos, si dan cuenta, a mí me gustan las 4 R, la tal cual, porque se me quedan.
es las 4 R's para construir hábitos financieros favorables. El número 1 es tener un recordatorio. Entonces yo, el día que recibo mi ingreso, de preferencia si lo hacemos automáticamente, que nos quitan un poquito y se pasa para nuestro ahorro, el recordatorio es, yo hoy voy a depositar aquí 20 quetzales. Pero 20 pesitos, muy poquito, para eso mejor no. Pero si no empezamos, no lo vamos a hacer. Entonces, 20 quetzales se van para esa nueva túnica. Recordatorio, me lo pongo en el teléfono, me pongo una agenda donde nos recordemos. Me lo pego ahí en la refri, pero algo me tiene que recordar que hoy voy a poner 10, 20, lo que sea, es el hábito para esa meta. La segunda R es la de rutina. Eso ya se me vuelve una rutina, yo ya lo hago como hábito, es recurrente. De pronto ya ni necesito verlo, pero ya sé que lo hago. Entonces rutina es la segunda. La tercera es rendirme cuentas. ¿Cuándo voy a revisar que tengo el valor de la túnica? Es enero, tal vez el 31 de enero, luego vuelvo a ver el 15 de febrero, cuánto tengo que tener y me voy a la cuarta R, que es la que más nos gusta, que es la de recompensa. Entonces, si logré la meta, no quiere decir lo que ya ahorré me lo voy a ir a gastar, pero si ya logré avanzar en lo que yo quería, me voy a dar un apapacho. Me voy a comprar Ya no de hay pronto un heladito que me gusta. ¿Cómo? Ahí ya no hay R. Ya no hay. La recompensa es cómo yo me voy a felicitar porque logré la meta. En gastar. Una automotivación. Una automotivación es tener algo que me diga, me doy la palmadita en la espalda, vas bien, lo estás logrando. Esas son las 4 R's para crear hábitos financieros favorables. E ir teniendo estrategias distintas. Fíjense que mi amiga me contaba en una ocasión que ella quería ahorrar para enganchar una vivienda. Y el esposo le dijo, mira, tengamos el dinero ahí por cualquier emergencia. Ahí no, porque ya son 2 estrategias distintas. Una es mi dinero para el fondo de emergencias, que es el primer ahorro. Y otra cosa es la estrategia de este dinero que es para el enganche de la casa. Este va a estar diferente. Y ya les digo, una vez empezamos y le agarramos el feeling de que podemos hacerlo, se va volviendo un hábito. Entonces, ir teniendo como esos grifos que se van abriendo y destinar un poquito aquí, un poquito para allá. Y ya podemos ir dando ese orden y ese es uno de los fundamentos de planificar. Haciendo una mirada aquí a su libro, me llama la atención, en uno de los capítulos dice, aquí viene el 80% del éxito de tu plan, 2 minutos de ejercicio al día. Entonces, ¿cómo es ese ejercicio? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué significa? ¿Qué tenemos que tener controlado? ¿Qué tenemos que revisar? ¿Cómo es los ejercicios? Porque estaba viendo que hay 2 tipos de ejercicios. Sí, el libro tiene ejercicios para que vayamos en cada etapa, no quedándonos con la idea de que, ya sé que hay que ahorrar, sino que ahora tengo herramientas y tengo mecanismos para ir trabajando en ese hábito. Y ese capítulo final es una anécdota que empieza así. Cuando fue la época de pandemia, yo enfermé. La primera vez que me dio COVID, mis compañeros de trabajo me mandaron 2 bolsonas llenas de cosas del supermercado. Miren, como usted decía, tal vez sola no la iba a pasar, pero ellos me mandaron esas vasijas de ayuda. Y entre eso, pues había un montón de proteínas preparadas y como no tenía ganas de cocinar, me tomaba esas cajitas de proteína. Y entonces, en lugar de bajar de peso, como a muchas personas les pasó, yo subí. Y coincidió que me había esguinzado el pie y tenía que hacer 30 minutos de bicicleta. Pero ya las libritas, la falta de ejercicio, la vida sedentaria, otras cosas, cuando yo estaba en la bicicleta le digo al fisioterapeuta, no me siento capaz de hacerlo. Y él me dijo, mire, no haga 30 minutos, haga 2, haga 1, pero empiece.
porque si no empieza, no lo va a hacer. Empiece. Y ese es el llamado a la acción final. Tal vez ahorita no puedo ahorrar el 10% de mis ingresos, pero el 2%, esos 20 pesitos que decíamos un poquito en broma, pero un poquito en serio, tal vez eso es el inicio de ese hábito. Recordémonos que estamos llamados a ser administradores, decíamos, ¿verdad?, de los talentos que Dios nos ha dado. Y en esa parábola, Él dice, bueno, ¿y cómo hiciste crecer esos talentos que yo te di? Bueno, pues tomando acciones. Hay uno que viene y dice, ay, no, yo lo voy a esconder, ¿verdad?, porque los demás accionaron, hicieron algo. Entonces ese es el llamado a la acción. Tal vez ahorita nosotros decimos, bueno, es que no puedo, las cosas no van a cambiar, pero esos 2 minutitos, luego se volvieron 5, luego ya eran 10 minutos de ejercicio. ¿Y cómo traigo esa anécdota a la vida financiera? De esa forma, en la que de pronto no es ahorita el momento en el que yo puedo ahorrar 1,000 o ir a pagarme la túnica al contado, pero empiezo con algo. Y esa primera acción, puedo empezar a preguntarme, miren, cuando uno está en esta época que también dice, ay, ahora sí voy a hacer ejercicios, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer primero? Me pongo los tenis, vaya, me pongo los tenis. ¿Qué tengo que hacer ahora? Salgo a correr, empiezo a caminar, voy a empezar por caminar, voy a hacer una cuadra. Tal vez no voy a salir mañana a la 20K aquí en la capital, pero sí, si no empiezo, nunca voy a correr la 20K. Entonces empiezo con pequeñas acciones que me van a llevar y que poco a poco nos van a ir diciendo, sí pudiste tus 2 minutos, mañana vas a hacer 3. Y así, de esa manera, ir iniciando en esas acciones que de pronto nosotros las vemos en este momento como difíciles, imposibles, ay no. O queremos un alero, ¿verdad? Alguien que nos acompañe. Esa red de apoyo también está ahí. En la Biblia hay un ejemplo muy claro, Job, ¿no? Y muchos hemos pasado por Job, de una u otra manera. Job hizo su estrategia. ¿Cuál es la estrategia que usted tiene en el libro para poder apoyarnos en ese aspecto? Digamos, porque cuando uno tiene 0 flujos de ingreso y sí tiene un montón de muchos flujos de egreso, tener la paz espiritual cuesta demasiado. Eso, desde el más alto hasta el más bajo espiritualmente, dominar esa paz cuesta muchísimo, muchísimo. Sobre todo que uno no tiene la visión de pensamiento clara, porque su estado anímico es muy alterado y se altera con mucha facilidad. Entonces la capacidad auditiva no está muy desarrollada en ese proceso. Cuando uno está en esa condición y en esa circunstancia, lo que uno menos quiere es seguir oyendo más problemas, pero es cuando más problemas, no hay día que no venga problemas, sino hay día que no ocurra una situación de esas. ¿Cuál ha sido, si ha tenido usted esa experiencia personal o cómo lo manejó a usted dentro del libro? Porque recordándolo tal vez por los títulos que le puso, tal vez no lo encontré, pero ¿cómo es ese proceso que usted recomienda en su experiencia financiera? Sí, hay una sección que precisamente se orienta al tema de la resiliencia, ¿verdad? Cómo somos capaces de resistir a ese golpe, de reparar, de restaurar. Y es un proceso en el que tal vez todas esas ideas, como decíamos, están como una madejita enredada que nosotros la vemos difícil, no sabemos por dónde empezar, nos cuestionamos, como decía Néstor al inicio, de pronto hasta yo estoy diciendo, Dios, ¿por qué esto me está pasando? Algunas técnicas que pueden funcionarnos es ir nosotros, de verdad, descargando esto, pues tanto mediante la oración, pero también, como decíamos, algunas cosas que están en nuestras manos, irlas anotando. ¿Cuáles son estas situaciones? ¿Cuáles son esas deudas que están? Y yo las enlisto. Y a partir de esa lista yo puedo empezar a determinar, me voy a ir un paso antes, voy a retroceder un paso. Es cuestionarme cómo llegué aquí. Porque sabiendo cómo llegué ahí,
puedo trazar la ruta para no tener, decíamos con el tema de las dietas, un rebote financiero, ¿verdad? Que de pronto otra vez estoy en el mismo nivel de endeudamiento. Es ¿cómo llegué aquí? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué lecciones yo aprendo de esta situación? Porque es como un proceso de aprendizaje. ¿Qué cosas yo me llevo de esto y de qué manera puedo salir fortalecido o fortalecida de algo que me está ocurriendo? ¿Y ahora qué puedo hacer? Bueno, ir tomando nota de cuáles son esas situaciones que estamos viviendo y aquellas que están en nuestras manos, poder hacer algo. Decimos, bueno, yo voy a empezar a trabajar en estas acciones, en estas actividades. Hay algunas propuestas también de plan de acción, pero hay una serie de cosas que de pronto no están en nuestras manos. Esas cosas que no están en nuestras manos podemos dejarlas en manos de Dios y de verdad acercarnos con fe para que nos pueda guiar para ir saliendo de estas situaciones. Y me regreso a la lista de aquello que está en mis manos hacer. Listo, yo puedo ir haciendo, hay algunas estrategias para hacer un plan de pago de deudas. Algunos dicen, mire, empiece por las más caras, por las de mayor saldo, porque de esa manera en el largo plazo va a tener que pagar menos intereses. A mí me gusta el método que se llama bola de nieve, porque empieza uno a pagar aquellas que son más pequeñas. Y entonces está uno motivado porque ya salí de la primera, entonces ya puedo irme con la segunda, ya puedo irme con la siguiente. Va a requerir que yo me plantee, como decíamos, en este momento tal vez voy a tener que tomar ciertas acciones. Como ya aquí ya no voy a tener más deudas. Voy a tener que prescindir de cosas que tengo ahí en la casa, las voy a vender, voy a hacer una venta de garage, algo, pero tengo que empezar a identificar mecanismos de cómo generar un ingreso. Algo que yo le llamo la miopía es cuando no tengo ingresos, tengo sobreendeudamiento, pienso, necesito más deuda, ¿verdad? Necesito dinero, entonces pues recurro a otra deuda. Pero eso nos empieza a crear una profundidad un poco más difícil de tratar. Entonces decir, bueno, aquí ya me di cuenta de esta situación. Hay un punto como de inflexión en el que decimos, bueno, ya no me vuelve a pasar esto y de esa manera pues ir afrontando con estrategia, con algunas formas, como decíamos, estas del mecanismo de la bola de nieve, para ir saliendo poco a poco. Con la primera, yo ya me voy con la segunda. De pronto esto va a requerir que yo me acerque con mis acreedores y que les diga, tengo esta situación, puedo hacer estos pagos así, pero esto me implica que yo antes ya revisé mi presupuesto y conscientemente puedo decir qué cosas ahí, qué gastos voy a empezar a reubicar. Van a haber cosas de las que voy a prescindir. Sí, pero este es un como momento de ajuste, ¿verdad? De adaptarnos, de ajustarnos. Recordémonos cuando pasó todo el tema de pandemia, ¿verdad? No nos avisó, llegó y nos tuvimos que adaptar. Entonces, tenemos esa capacidad de adaptarnos y en función de eso, pues ir identificando estos mecanismos para ir gestionando eso que está en nuestras manos, que es el gasto, buscar fuentes de ingreso, probablemente algo que nosotros sabemos hacer. Miren, yo admiro a los hermanos guatemaltecos que se van a Estados Unidos, que emigran a otras partes del mundo y ahí hacen la lucha por obtener un ingreso de pronto con algo que no se imaginaban que iban a ir a hacer, pero lo aprenden. Y nosotros estamos acá, tenemos los recursos, Dios nos ha proveído de estos talentos que decíamos, entonces, ¿cómo los puedo yo aprovechar? ¿Cómo puedo poner al servicio de las demás personas mis capacidades, mi conocimiento? ¿Qué cosas yo he aprendido? Un ejercicio rapidito que yo le llamo un ejercicio social es escríbanle a sus 3 amigos que tengan en WhatsApp y pregúntenle, mira vos, estoy haciendo un ejercicio, contame, ¿para qué decís vos que soy bueno? ¿Contás buenos chistes? Para comer, mi amiga decía, bueno, me gusta dormir, pero creo que nadie me va a pagar por dormir, pero la gente le va dando a uno ideas de pronto de qué cosas
podemos hacer como para empezar a generar un ingreso. Mira, te salen buenos los tamales, e ir pensando, aunque no sea nuestra situación en este momento, que tengamos un trabajo estable y eso, tener idea de otras fuentes de ingreso no es tan malo. Hay un chiste financiero que dice así: cuando es de finanzas, pregúntenle al 2 o al 3, porque uno nunca sabe. ¿Qué se refiere a la dependencia en una fuente de ingresos? Y si esa fuente nos llega a faltar, llega esa crisis. Claro. Sí, es importantísimo. Por ejemplo, yo estoy ya pensando ahorita en hacer una venta de garage por Facebook, ¿no? De aquellas que están haciendo últimamente, que digan mío libro, por tanto. Sí. Entonces, no, pero ya hablando en serio, sí, lo que tú decías, muy acertadísimo, el hecho de tal vez no tener 2, 3 trabajos, como por ejemplo les pasa a quienes van a Estados Unidos, sino por lo menos sí tener una fuente de ingreso. Yo he visto muchas personas que ahora se dedican a venta de Amway, de venta de un montón de cosas, que no es malo, ¿verdad? O sea, obviamente no todos, porque lo que tú decías también, identificar para qué soy bueno. Porque yo no me puedo poner a vender Amway, no tengo, de verdad, no me nace. No me la creo. No me la creo, porque no me van a comprar. Yo voy a llegar, mira, te vendo un Amway. ¿Qué es eso? No sé, pero te lo vendo. O sea, no le entro a eso, ¿verdad? Sí. Pero lo mío es en otro rollo. Entonces comenzar a buscar, ¿verdad? Comenzar a buscar opciones por donde sí puedo generar, ¿verdad? O de pronto, ahorita que estamos en el mes de los propósitos, también hacer propósitos familiares, ¿verdad? O sea, a los patojos, mucha, o sea, bájenle también a esto. La verdad es de que la situación ahorita no está nada bien para toda la familia. Entonces, ok, si van a comerse los cornflakes no hay problema, pero para tirarlos tampoco. Pues, o sea, no estamos ahorita, como dicen, no está la cosecha para tirar las tuzas, ¿verdad? Entonces, también como familia ser conscientes y establecer parámetros donde también todos puedan ser parte de este proceso de ahorro o del salvavidas de salir de la crisis en la que estamos, porque muchas veces es el jefe de familia el que está en la gran crisis, pero y el entorno a veces ni se enteran. Mi papá solo de malas vives, porque no saben el montón de clavos que tiene el pobre, que a la oficina le llegan a cobrar como 20 personas diarias, en fin, que ya ni la señora de las tortillas le quiere dar fiado. Sí, Tantas cosas que pasan en el diario vivir y que uno como hijo muchas veces las desconoce, ¿va? Porque solo llega acá y de comer. O sea, tranquilo, mijo, si no es restaurante, ¿va? O sea... Sí. Pero sí, o sea, uno también como hijo, y para los jóvenes que nos estén escuchando ahorita, también tenemos que ser conscientes que en casa tenemos que, si no podemos aportar porque estamos en la etapa de estudios, por lo menos no malgastemos. O sea, que lo que vamos a utilizar, sí, o sea, hay patojos que yo conozco que se tardan media hora bañándose. O sea, por favor, ni que vinieran de estar 3 meses en el desierto sin bañarse, pero todos los días es media hora. O sea, no solo es el agua, es el jabón, y si tienen calentador, peor, porque ya no quieren salir de ahí, la luz, o sea, son un montón de gastos superfluos que al final de cuentas van a incidir en las cuentas que se pagan a fin de mes. Ya cuando todos aportan en la casa, pues así velen tranquilos, ¿no? Porque ya usted está pagando lo que gasta. Pero mientras ese momento no llega, creo que es muy puntual también poder decirle, y también a la esposa, ¿verdad? O sea, mija, este mes no le vamos a bajar. O sea, aquí necesito que hagas comidas más temas en paleta. Qué buenísimo, sí, porque este tema es bien importante porque estamos viendo que ahorrar no es solo cuestión de dinero, es cuestión de hábitos, claro, de cómo son nuestros patrones de consumo. Ese cereal, ¿verdad?, que fue a dar a la basura, no estaría ahí si consumiéramos los con bananos, las conciencia. manzanas que se compran por gusto, el tomate, en fin, 1000 cosas que al final terminan desperdiciadas y que ahora con la nueva norma que viene hay que ir clasificando también, ¿verdad? Pero sí, importantísimo que podamos ser conscientes con nuestros gastos, y yo creo que lo que tú decías también, enfocar realmente mis gastos en base a mis necesidades.
O sea, si una tele de 20 pulgadas me va a dar el mismo resultado, porque compre una de 200 pulgadas, mi equipo no va a ganar. O sea, si va a perder igual en la de 20 que en la de 100. O sea, no hay ninguna. Pero hay gente, ahorita por ejemplo que pasó la época de Navidad, yo veía gente saliendo de los supermercados con carretas llenas de televisores, de un montón de cosas que tienen televisor en su casa. ¿Para qué compran otro? O sea, creo que ahí son gastos superfluos. Cuando uno le sobra mucho el dinero, creo que pues, está bien, va a gastar 20,000, 30,000 pesos en cosas que ni voy a usar. Pero cuando estás en una etapa donde vas creciendo, que no has terminado de pagar la casa, que estás pagando el carro, que tus estudios, tus colegios, tus niños están en etapa estudiantil, creo que hay prioridades que son las que tenemos que definir primero para poder ver en qué realmente nos vamos a gastar. ¿Qué les parece si vamos a otra pausa musical ahí con nuestro hermano Ariel, que ya nos tiene ahí mal acostumbrados a escuchar esas notas deliciosas que nos acercan cada día más a Dios? Todo está tan mal, no todo está perdido, todo se viene abajo, no todo se va a acabar. Todo está tan mal, no todo está perdido, todo se viene abajo, no todo se va a acabar. Pues aunque todo esté tan mal, siempre tendrás a Jesucito, quien llenará de su amor tu corazón. Y si te sientes tan mal, no todo está perdido, pues Él es tu fortaleza y ahí está. Pues aunque todo esté tan mal, siempre tendrás a Jesucito, quien llenará de su amor tu corazón. Y si te sientes tan mal, no todo está perdido, pues Él es tu fortaleza y ahí está. Allí está, allí está. Hojeando un poco el libro, hay algunas cosas que me llaman la atención. Bueno, siempre decisiones son decisiones, porque para salir tenemos que tener realmente la sabiduría, el entendimiento de la aceptación de dónde está uno y por qué está fracasando económicamente uno o tiene ese problema económico en este momento. Pero hay algo que me llama la atención. Uno es la inevitable plática que estabas evitando. ¿Qué significa esto en el libro? Significa que a veces pensamos que es hasta de mal agüero conversar con la familia. ¿Qué va a pasar en el momento cuando ya no estemos? Hoy precisamente se cumplen 4 meses desde que mi papá falleció, el 9 de septiembre. ¿En qué coincidencia hoy 9 de enero? Bueno, pero en algún momento vamos a ser llamados nuevamente a la casa del Padre, y cuando eso pase, ¿cómo lo vamos a afrontar como familia? Otra anécdota del libro es: ¿por qué los seguros se llaman de vida si lo que tenemos asegurado es la muerte? Bueno, es porque el propósito del seguro es garantizar la vida financiera de las personas que quedan, que no vayan a privarse de pronto de algunas cuestiones esenciales mientras la persona ya no está. Y a veces evitamos esa plática por temor, porque no nos sentimos confiados de pronto para conversar con nuestra pareja, con nuestra familia al respecto. Pero es inevitable que el momento va a llegar. Y qué mejor que
que hablarlo desde la paz. Los sistemas normalmente cuando ocurre y uno tiene que contratar los servicios funerarios, todo esto en el momento de la emergencia suelen ser más caros, en tanto que si lo hacemos de una manera como una prevención antes de la emergencia, yo lo veo como un acto de amor hacia nuestra familia, el hecho de prepararnos para que cuando ya no estemos, por lo menos la angustia de cómo contratar los servicios, en dónde va a estar después, en dónde vamos a despedir, dónde serán las honras fúnebres, en fin, que quede organizado, ¿verdad? Y ya, pues en manos de Dios está lo demás, pero a veces esa es una plática difícil, pero qué mejor hacerla desde la paz y no en el momento de la angustia, cuando ya estamos, porque ocurre precisamente lo que decíamos, cuando ya está la crisis, cuando ya está la angustia, a lo que venga le decimos que sí, porque nos urge. Entonces nos ponen unas condiciones de intereses altos, de no sabemos qué más, pero como nos urge, las aceptamos. Entonces, qué mejor que irnos preparando, ¿verdad? Esa última sección del libro que es así como que por etapas de la vida, ¿verdad? Desde que cómo involucramos a los niños en las pláticas de los temas financieros, cómo lo conversamos cuando ya hay una relación de pareja, cómo llevar el tema cuando ya nos dicen crack, pero las rodillas. O, Se va volviendo crujiente. sí. O en esa etapa en la que nosotros decimos, bueno, el mercado o yo, alguien me va a retirar del mundo laboral y de qué voy a vivir, ¿verdad? Entonces, tener esos mecanismos que pues se llaman ingresos pasivos, ¿verdad? Que es tener una manera para vivir dignamente cuando ya no tengamos una relación laboral, por ejemplo, ¿verdad? No estemos ahí activamente en el trabajo, pero sí tener maneras en las que vamos a cubrir nuestro estilo de vida, cuando ya nos retiremos del mundo laboral. Y pues al final del libro está esa sección como para reflexionar un poco, que en nuestras etapas de ciclo de vida pues va a llegar esa también en la que nuevamente seamos llamados a la presencia del Padre. Esa frase que dijo del crack de las rodillas creo que es en los momentos financieros. El doblar rodillas creo que es algo que totalmente solo así se sale. Dentro de este proceso, las experiencias que uno ha tenido, está bien mucha de la técnica, y está bien mucho del conocimiento, pero es parte que la mayoría de las personas desconocemos en los procesos. Y digamos, lo que yo he aprendido de mi experiencia es que de verdad esto sirve muchísimo, pero eso nos saca un poco del contexto de lo que es Dios. Y una de las cosas que es importante, porque vi que tenía usted ahí las finanzas con los hijos, en los divorcios, en esto, lo otro, y hace una separación muy grande. Pero me llamó la curiosidad de la finanza financiera religiosa. No la tiene. Sí, y eso es algo que no visualizamos en la vida, ni la inversión religiosa. Sí, de hecho, uno de los aspectos que quisiera compartirles es que en uno de los temas también a los que estamos nosotros llamados y que es parte de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia es no hacernos de oídos sordos a las necesidades de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Y por otra parte también el tema de cómo participamos, cómo servimos. Está esta remembranza de otra señora, miren qué interesante, es otra mujer que también va y queda como un ejemplo para nosotros de darnos con entrega total, que ella no da en ofrenda lo que le sobra, sino todo lo que posee. Las 2 moneditas. Las 2 moneditas que ella tenía es también cómo nosotros podemos acercarnos a la iglesia y servir, ¿verdad? Y acompañar a aquellos que están también en necesidad. Es como un eje
transversal, digamos, ¿verdad? En algunos temas. Y decíamos, puede parecer dos mundos desvinculados. La Biblia nos comparte en Proverbios muchísima sabiduría también relacionada con el tema de los planes, el tema del endeudamiento, hasta de ser fiadores nos habla. Entonces, toda esa sabiduría, y que a mí me gusta mucho, estaba leyendo una cita acá que la tengo a la vista, que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6, si no me falla la vista, y paso el examen del 2020 de la vista. Ese es el lema de acá. Entonces, así se formó el ministerio. Imagínense ese fundamento tan importante que tenemos y el llamado que tenemos. Estamos ávidos de pronto de conocer las cosas, y ese conocimiento es el que nos puede ir acercando, el que nos puede ir abriendo hacia otras posibilidades la mente, y que, como usted bien decía, doblar rodillas es en muchas de las ocasiones la manera en la que encontramos esa paz, esa claridad que no viene de otra fuente más que de Dios. Yo comparto algunas anécdotas en ese capítulo de resiliencia también, con vivencias que han sido personales. No quisiera alargarme mucho, pero diagnósticos a veces de enfermedades crónicas con las que nada en el mundo lo prepara a uno para recibir la noticia. Y solo escuchar a veces al médico que se acerca y le dice: mire, yo como médico le tengo que decir que hay 4 meses de vida porque hay este diagnóstico, a uno lo llena de incertidumbre, de duda, de temor. Pero es ahí donde ir encontrando esos momentos de doblar rodillas. Para nosotros la oración fue totalmente un pilar que nos sostuvo en esos momentos de angustia, y que llega uno incluso a preguntarse: ¿y de dónde voy a sacar los recursos para atender esta necesidad, este tratamiento? ¿Cómo lo voy a hacer? Y recordar que hay una fuente de la que emana sabiduría, de la que emana amor, y que no nos deja, y que esas pruebas tienen una necesidad tal vez para nosotros de transformar la duda, de transformar el vacío en encontrar un sentido. O como decía un autor, ¿verdad? Viktor Frankl, en Una vida cuando él estuvo con propósito, ¿verdad? Porque él estaba en una situación en guerra y decía: no tengo nada, lo único que tenía él era su actitud de cómo iba a afrontar esa situación. Pero regresándonos a estos ámbitos, ¿cómo nosotros respondemos ante eso sabiendo que no estamos solos, que no estamos desamparados, que Jesús fue tan bueno que nos dejó a una madre también a la que podemos recurrir? Sí, que también Él nos dice, ¿verdad?, que Él nos da apretado y para hacer obra buena. Así es. Definitiva. Para hacer obra buena. Entonces es un reto esa parte dentro del presupuesto de la inversión, porque al final, como dice Malaquías, me estás robando. Sí, en serio, Malaquías 3:10 dice: ustedes me están robando. ¿Y qué estamos robando? Le dice Malaquías, del diezmo. Y entonces nos hace un reto ahí. Y entonces esa inversión financiera en la parte de la iglesia, en la parte de la obra de Él, o sea, no la hemos correspondido, y es parte de lo que se tiene que estudiar. ¿Por qué? Porque si a pesar de las circunstancias diezmamos, Él seguro nos va a apoyar grandemente también. Entonces pasamos a ver si dentro para los que están en Facebook nos pueden escribir, los que están en Google Meet nos pueden levantar la mano y hacer sus preguntas o escribirnos. Exacto, y para quienes están acá en el ministerio, pues igual si tienen alguna duda para la licenciada, pues pueden hacerla en este momento. Pasamos el micrófono. Buenas noches. Muchas gracias. Necesitamos tanta educación financiera, ¿verdad? Pero yo, hojeando el libro que me hiciste llegar, vi mitos y realidades, ¿no?
y no entendía cómo era. Dice, tener historial crediticio es malo o no te van a dar crédito si tienes historial crediticio. Me costó entenderlo, pero me imagino que se refiere a un historial crediticio bueno y uno malo, ¿verdad? No sé. Sí, es un reporte, pues ya nos vamos un poquito a una parte más técnica, ¿verdad? Es un reporte que contiene, como el nombre lo dice, es un historial, es una historia de cómo la persona ha atendido sus créditos en los recientes 60 meses respecto a la fecha que se consulta. Y entonces, en este reporte es como una tarjeta de calificaciones donde las entidades donde uno ha tenido un crédito van dando cuenta de cómo ha sido atendido los préstamos. Esto tiene dos objetivos. Uno es análisis de la capacidad de crédito que tiene el deudor o el solicitante. Esta capacidad de pago que nosotros podemos tener para atender oportunamente las obligaciones financieras que asumimos es uno de los temas. Y el otro es evitar que la persona tenga un nivel de sobreendeudamiento de tal manera que por estar pagando deudas llegue a privarse y cubrir cosas esenciales como los servicios básicos. Y de esa cuenta es que ese reporte es importante irlo consultando porque es al final como una carta de presentación, una tarjeta de calificaciones de cómo estamos nosotros respecto a los créditos que hemos tenido. Entonces por ahí va un poquito por algunas preguntas que las personas tienen de este reporte personal. Buenas noches. Qué gusto conocerla. Esto me encanta porque si lo hubiera yo sabido hace unos cuantos añitos, pero más sin embargo, sí como tipo testimonio digo de que a veces nos pasan las cosas que si a mí en el 2017 no me hubiera pasado mi crisis, no estuviera aquí. Eso fue lo que me orilló y me llamó a buscar algo que no era una ayuda humana, sino que era una ayuda espiritual. Y efectivamente una deuda terrible, que con eso tal vez me hubiera comprado una casa. Y no lograba salir, no lograba entender cómo. Y poco a poco, o sea, como dices tú, la actitud, ¿verdad? O sea y la iluminación que nos da Dios, o sea, de que, bueno, parar. Primero, parar. O sea, ahorita no puedes seguir con esto. Pedir ayuda, porque a veces dicen, ay, no, qué pena. O sea, si yo me metí, yo tengo que ver con... No, pedir ayuda. O sea, ¿cómo puedo salir de esto? Entonces, primero es como ir a los lugares donde tenés tu problema y decir, mire, yo me metí a esto, no puedo, ¿qué hago? Entonces te pueden dar primeramente a pagos de 75, no sé, ¿cuánto es lo más que dan? 25 años. Ajá, a 25 años, pero dale, o sea, para parar y para empezar, como dices tú, y ya después poco a poco tú, no, ya puedo más, va entonces a 15, no, pero ya puedo más, entonces a 10, así, ¿verdad? Para ya ir saliendo de las cosas. Y algo que me da mucha risa porque mi hijo él es muy estricto, entonces yo, mi hijo, préstame 3,000 pesos, ¿para qué? Para pagar. Usted se metió a lo que se metió, usted tiene que ver cómo lo sale y deja de estar prestando. Y yo sentí así como que mi criatura me está diciendo a mí lo que yo debería decirle a él, ¿va? Entonces ahí fue también un paro para mí porque yo no tengo que prestarle a nadie, yo tengo que ver cómo salgo con la ayuda de Dios. Y así doblar rodillas, ¿va? Y a veces las cuentas no te dan, o sea, lo que estás ganando, no, ¿cómo logré pagar eso si yo no cubro? Entonces Dios, ¿verdad? Sí. Las cuentas no te dan. Las cuentas no te dan, pero hay una fuente de provisión más fuerte, ¿verdad? Que las flores, las aves confían y ahí tienen su alimento y su vestido, ¿verdad? Y me encanta lo que dices en el sentido de que te llevaste algo que yo le llamé las 4A de esa resiliencia.
que es la primera, que es la de aceptar que hay una situación, y la de aprender, porque esto lleva a un aprendizaje. Tú decías, si yo no lo hubiera vivido, no hubiera aprendido de esto, pero ahora lo puedes compartir. Entonces, tiene como esa otra arista, ¿verdad? Que es la del aprendizaje que nos queda. Y yo pienso que con temas financieros, las cosas, uno dice, "Ay, ¿cómo no lo supe antes? ¿Cómo no lo supe antes?". Pero yo pienso ahora, y cada vez me convenzo más, que nos llega en el momento justo que debe ser. Sí. Y salimos con ese aprendizaje, con agradecimiento también, porque uno al final agradece que eso te permite salir de una situación complicada, pero dando gracias a Dios que encontraste esa forma, ¿verdad? Para encontrar nuevamente, encauzar la vida financiera. Es correcto. No he salido completamente, pero como te digo, o sea, ya si sentía el agua en la cabeza, ya la siento como por la garganta. Y cada vez que yo miro cómo voy, como dices tú, que hay que revisar cómo vas, ay, me da una paz, porque digo, si logré salir de lo que tenía, no voy a salir con esta cosita. Claro que sí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Hermano, Disculpen que esté un poco afónico. Muy interesante el tema. Y la verdad que, según lo que pudo leer Don Quique, lo que le capté, en el libro está plasmado lo que es un proceso de vida, que es lo que se podría considerar ideal. En relación a lo que se hacía mucho mención, es de lo que uno tiene que tener un presupuesto y un flujo efectivo. Ver prioridades, gastos, ingresos y gastos, y ver cuánto le quedó a uno. En lo personal, y pues siempre lo hemos puesto en oración con mi esposa, yo ya no trabajo, pero todo lo que hacíamos al pedir un trabajo era ponerlo en el nombre de Dios, porque como tú lo decías, el trabajo no lo tiene uno seguro, puede tener unos muchos compromisos, y si en determinado momento uno ya no le es útil a la empresa, lo que hacen es sacarlo, y uno se queda con deudas. Entonces, siempre tuvimos ese compromiso del trabajo. A Dios gracias, mis hijos son profesionales, trabajamos. Yo fui una persona, bueno, no lo voy a decir pues porque aunque no lo debería decir yo, pero fui como que muy programado para hacer todos los gastos, algo que mi esposa nunca estuvo de acuerdo, porque ella decía, te lo gastaste, borralo, no, tiene que quedar en mi bitácora cuánto me gastó, cuánto me quedó para eventualidades. Hay otro punto en lo que se habla de lo que es, voy a hablar a grandes rasgos, en lo que son los gastos por muerte. Yo lo tomé como una previsión. Yo, en lo personal, yo he platicado con ellos de que ellos no van a tener que tener compromisos de erogar nada. Tengo los seguros, el de mi esposa y el mío. Tengo también ya en un lugar destinado para el entierro. Es en relación a lo que se habla en el tema de este. Pero yo pienso que también esto ya depende de la capacidad y del libre albedrío de cada uno. Cómo poder realizar este tipo digamos, de formación económica. Porque también hay muchos que yo he escuchado y que en las redes sociales se dice que si yo me muero y me sobra algo, no supe hacer mis cuentas. Entonces, yo no sé cuándo me voy a morir. Entonces, si voy a estar con esa mentalidad, me voy a pasear y a malgastar el dinero. Y algo que decía Don Quique con relación a
a lo de las finanzas de un rico con relación a un pobre en el tema religioso. En el tema religioso, el rico en la Biblia dice que es más fácil que un camello pase por la aguja, por el ojo de la aguja, que un camello. O Como rico. que Reino de los cielos. ellos interpretan mal la parábola, porque ahí se habla de una puerta, no se habla de pasar. Entonces, en ese caso, en lo personal, yo lo he tomado como de ser ordenado en ese sentido. O sea, disculpe que me cuesta expresarme, pero es parte de lo que a grandes rasgos logré entender. Excelente. Y me gustó mucho su reflexión sobre el tema del libre albedrío, porque también en la Biblia en Corintios dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Entonces, tomar aquellas cosas que sí nos convienen. También recordémonos que, yo les decía, Proverbios me gustan porque tiene muchas de estas cuestiones que dice, en la casa del sabio hay riqueza. Y esto nos llama a que procuremos ser sabios en la administración de los recursos. Y con recursos no me quiero referir solo a dinero. Tenemos recursos que no son financieros. De pronto tenemos cuentas bancarias, son recursos financieros, pero los recursos no financieros son, como decíamos, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestro tiempo es un recurso tan valioso y cómo nosotros lo estamos aprovechando. Y de pronto también necesitamos el día del descanso como el Señor, ¿verdad? Que tiene ese sentido también de encontrarnos con el Padre. Pero vamos a ese punto de nosotros ir siendo administradores sabios. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Uno de los graves problemas que yo considero en las finanzas en la actualidad es el boom del consumismo que a diario nos están inyectando. Sí. Hoy leía un meme que me mandaron que decía que el hijo de un rey de Arabia estaba preocupado y triste porque los catedráticos que le daban las clases llegaban en el tren y él llegaba en un Rolls Royce y él no se sentía bien y le mandó la carta al rey y el rey le contesta, para que tú estés alegre, le dijo, y estés satisfecho, pregunta quién es el dueño del tren y yo te compro la flota del tren. Lo escuchamos y digo yo, de veras, la forma de inyectarnos el consumismo, ¿ya? Se ha perdido, nosotros hemos perdido la guía que nuestros antepasados nos dieron sobre la cultura financiera. Estamos pero desubicados, hasta como en lo religioso, en la vida diaria, en el hogar. Cuando hablaba de la belleza de la mujer, que el boom de los centros de belleza, que yo voy al más, mejor, al más y al más, porque antes decían no se puede decir el más, pero ahora como que existe el más y el más y el más. Entonces, nosotros a nivel individual dejamos de conocer lo que es el costo-beneficio en nuestra vida financiera. Porque ni lo identificamos a nivel, nosotros los de edad altamente avanzada. De edad acumulada, de juventud acumulada. Lo logramos todavía identificar, pero yo hablo con mis hijos y el costo-beneficio ni lo conocemos. Los que estudiamos economía, auditoría y todo lo demás, por lo menos si no lo pasamos de noche medio, todavía lo recordamos. Y en esta sociedad que estamos viviendo eso se está dando con
respecto a nivel empresarial. Inclusive hoy acabo de tener una reunión con un ingeniero, me decía, pues yo voy a hacer esto para salir del paso. Ay, Yo voy a salir esto para salir del paso. Entonces yo le decía, ¿y cuál va a ser el costo-beneficio de salir del paso? Eso a mí no me importa. Entonces, se ha perdido la cultura financiera, el entendimiento financiero, ¿ya? Inclusive hemos perdido la cultura del endeudamiento. Con las benditas tarjetas de crédito nos endeudamos y no logramos entender a dónde nos lleva. Y después estamos, pero si es que la tarjeta me está cobrando más, es que esto. Hacemos cualquier, y no logramos determinar dónde está, porque ese boom del consumismo nos tiene, pero así, encarcelados, nos tiene así horribles. Y lo que me decía, otra cosa, ¿qué sucede cuando usted hablaba con respecto a buscar qué hacer? También tenemos que tener cuidado cuando andamos buscando qué hacer, porque a veces sucede que cuando queremos salir del paso, buscamos un montón de trabajos, y trabajo, quedamos mal aquí, quedamos mal allá, quedamos mal acá, lo que le está pasando a este ingeniero. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado en eso, tenemos que hacer un detente, lo del tren, ¿verdad? Cuidado porque ahí si te pasas, te atropella. Ya, te lleva. Entonces yo considero que me gustó su reflexión y eso yo lo veo bien, que cuando estemos en la tribulación busquemos al prójimo, pero ese prójimo que sabe, ¿ya? Y que uno le pida esa bendición al Padre, que lo ilumine a uno y que lo lleve a ese prójimo que sabe, porque a veces yo que me echo los tragos, busco a un borrachito más, me dice, mira, aquí se nos van las penas y olvídate de esto. Entonces, sí, porque no conocemos el costo-beneficio de nuestro trabajo. Queremos sacarlo, que ahí va a salir y yo me meto a otro hoyo y a otro hoyo y a otro hoyo. Entonces tenemos que buscar un buen dirigente, pidiéndole la mano al Dios Todopoderoso que nos guíe en este camino. totalmente. Nuevamente traigo Proverbios. El hombre hace planes y que el Señor dirija sus pasos. Bueno, de verdad, hoy creo que ha sido un día muy positivo, muy productivo. Hemos aprendido muchísimo sobre economía y creo que vamos a aprender mucho más. En primer lugar, de verdad, aquí que por abrirnos las puertas para poder realizar todo esto, esta nueva experiencia dentro de lo que son los jueves. A ustedes que hoy nos acompañaron y a usted que está del otro lado de la cámara también, muchísimas gracias. Ha sido un programa muy, muy, muy productivo. Creo que para todos nos ha dejado algo, ¿verdad? Vamos a aterrizarlo en el próximo porque ya se nos fue el tiempo. Y de verdad, licenciada, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Gracias por este tiempo, gracias por todos los conocimientos. Y vamos a irnos despidiendo ya, invitándolos a que si hay interés en adquirir su libro, lo pueden encontrar en Sofos, me dijiste, ¿verdad? En Sofos, ordena, planifica y acciona para transformar tus finanzas. También la licenciada pues hoy nos va a dejar un par de ejemplares por acá para que podamos sortearlos con quienes reporten la señal. Si no se lograron conectar en el en vivo, pueden hacerlo a través de un mensaje y entre todos los mensajes que recibamos de acá al próximo programa vamos a hacer en vivo la rifa para que alguien pueda ser beneficiado con estos conocimientos. Así es de que por favor reporten y ya nos vamos a ir despidiendo, solo tus palabras de despedida y ya pues nos quedamos con la oración final. Gracias, pues también otra cita que quiero compartirles y que me gusta es que los planes del Señor en Jeremías 29:11 nos refiere a que son planes de bienestar y qué mejor que de su mano, de la mano de nuestra Madre Santísima, nosotros nos encomendemos y pidamos
sabiduría ante todo para alcanzar ese bienestar financiero que nos traiga paz y llene nuestro corazón también Dios, su presencia. Y muchas gracias nuevamente por este espacio. Ahí estamos. Bien, el martes vamos a tener la misa del mes. La vamos a hacer martes porque el miércoles es 15, entonces no pueden los padres, están muy ocupados. Y el miércoles toca la inducción bíblica que hemos tenido acá. El otro jueves pues tenemos otro programa parecido a este. Y la siguiente semana vamos a empezar con el curso de la oración de Jabes. Entonces, la verdad, invitemos porque es una oración que abre mucho, sobre todo en el aspecto de muchas áreas de la vida. La oración de Jabes dice, si de verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, tu mano estuviera conmigo, evítame el mal para que no me haga daño. Nos va a llevar bastante tiempo porque vamos a analizar los tipos de bendición, vamos a ver por cómo nos bendice Dios, vamos a ver cómo nosotros también bendecimos a Dios. Las preguntas del ensanchamiento del territorio, qué propósitos, objetivos, visiones tenemos. Y el mal, le pedimos a Dios que nos lo quite, pero no nos queremos quitar. ¿Ya? Y así nos va a llevar bastante tiempo, realmente estoy muy ilusionado con eso. Y si ven que es muy despacio en los jueves, pues podemos tal vez programarnos para tener una vez cada 15 días los sábados aquí y estudiar un par de horas para profundizar. Porque realmente sí lo llama uno al descubrir la debilidad que uno tiene interna, las equivocaciones de conceptos que uno maneja en la relación con el Señor, siempre anteponiendo su bienestar. Uno. Y sobre todo los propósitos de las metas. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto todo el mundo habla para el éxito de la tierra, pero Él quiere que tengamos vida eterna. Así es que gracias por estar acá. Ojalá podamos compartir y que venga también a compartir con nosotros. Ha sido un gusto tenerla y que no sea la primera, sino que sean muchas veces más que podamos compartir con usted y que las enseñanzas y las experiencias financieras pues siempre son buenas. ¿Por qué? Porque es lo que menos aprendemos en la vida, que solo eso lo aprendemos a través de los golpes de la vida. Gracias por tanta experiencia, por su libro. Gracias por estar compartiendo y aceptar venir con nosotros y ojalá que sean otras oportunidades más. Bienvenida siempre acá. Gracias. Es que le vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Padre, por esta noche, por la sabiduría, por el entendimiento que nos diste. Gracias porque nos ayudas a entender cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras experiencias para no, como decía el hermano Melvin, a cualquier cosa o lo que caiga. Tienes que estar seguro de ti, estar confiado en ti y sobre todas las cosas, como hizo Job. ¿No? Cada cosa que emprenda te la voy a consultar. Es el secreto más grande para alcanzar el éxito, porque le dijo, Señor, perdóname porque me he equivocado, haciendo grandes ideas, grandes cosas que ni yo mismo entendí. Te quiero conocer cara a cara, ya no de oídas. Y todo lo que emprenda te lo voy a consultar. Y que mejor teniendo el entendimiento financiero en nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús, Padre. Bendice nuestro regreso a casa. Bendice a las personas que están en casa y conectadas. Gracias por ellos. Y darles la iluminación, el discernimiento, el entendimiento de las cosas que tenemos que transformar en la vida. ¿Por qué? Porque todos los días tiene que haber transformación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de ti. Estéreo Fe, la radio hecha por cucuruchos para cucuruchos.